Poderosa Radio Cadena YSKL en mañana de lunes. Estamos en este lunes 30 de marzo de 2019. Hoy daremos seguimiento a lo que ha ocurrido en el área de legislación. Los diputados aprobaron ayer una nueva prórroga. Algunos dicen que como se le hizo modificación a este decreto de ley de excepción para restringir algunas garantías constitucionales, estaban pues considerando que no incluía algunos aspectos importantes de la prórroga. Pero el Partido Cambio Democrático tiene también posición sobre este aspecto. Además, hay una representación en la Asamblea Legislativa y hoy nos acompaña uno de sus miembros que ha estado dando seguimiento a esta actividad. Me refiero a don Roberto Milians. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto por estar acá en la cabina de YSKL. Gracias. Y un saludo también a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Claro, ¿cómo ve desde la dirigencia de Cambio Democrático esta prórroga que se dio? Hubo una fuerte discusión, algunos consideraban que era oportuna, otros decían que no se necesitaba porque la ley de emergencia que se ha declarado incluye algunos aspectos importantes de esta normativa, también de restricciones. Para poder hablar de esta situación también tenemos que entrar en contexto y ver la situación internacional, ya que es una pandemia y hemos visto cómo se origina en China, luego se expande hacia Europa, teniendo el caso particular de Italia, luego España, tenemos a Alemania y luego Francia, como los 4 países más afectados de toda Europa. Luego pasa el tiempo y la semana pasada el gran foco de infección se convierte Estados Unidos. Sí. Entonces, en donde tenemos ya arriba de 150,000 casos y estaba documentándome y al parecer, según el mismo gobierno, ellos tienen proyectado que posiblemente anden entre 100 y 200,000 muertos por este virus al final de este periodo, es decir, y todavía eso le llaman ellos una operación con éxito, ¿verdad? Sí. Han estado incluso destinando de Estados Unidos acciones muy importantes de impacto también para atender la situación económica del país. Pero en área de, digamos, como de la prevención, todos los estados han tomado ya sus propias medidas. De manera correctiva, porque no se dio como acá en El Salvador, que fue un caso excepcional. En Estados Unidos se han comenzado a tomar muchas medidas, la medida económica para levantar el área comercial, el área financiera, económica del país, el comenzar ya también a restringir la movilidad de las personas, ya que ese es el punto clave para poder hacerle frente a este tipo de situaciones, para combatir esta pandemia. El tema de la movilidad es crucial. Y por ello este decreto, este régimen de excepción, claro, ¿verdad? Lo tenemos en México también. Hace una semana el presidente AMLO decía que no había ningún problema, pero hace 3 días ya él creo que entendió la situación en que se encontraba y ya puso a un emisario a dar declaraciones, a decir que no iban a permitir que la gente anduviera en las calles. Y tan grave es la situación en México que se les ha desbordado que en algunos lugares ya comenzaron a tener saqueos, algunos supermercados. Hubo como una ligereza, ¿verdad?, del presidente Andrés Manuel López Obrador en no tomar una posición más técnica sobre estos casos y la pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Y hoy, pues, las consecuencias podemos verlas, son ya severas para México. Y la cuestión es la proximidad también. Es correcto. Peor el caso todavía de Brasil, en el cual el presidente Bolsonaro sigue insistiendo, sigue minimizando la pandemia, y caso contrario al de El Salvador, allá el gobierno local de Sao Paulo y algún par de ciudades más importantes de Brasil, los gobiernos locales son los que han tomado las medidas preventivas para
con el tema de la movilidad, al contrario de El Salvador, en donde definitivamente ha sido contundente la manera en que ha actuado el gobierno y básicamente dirigido por el presidente Nayib Bukele, en donde se han tomado de manera preventiva muchas medidas, a pesar de que muchas personas en algún momento pudieron pensar que eran hasta exageradas, pero el tiempo nos está dando la razón, el decir que no es suficiente, todas las medidas preventivas que se han tomado no bastan, ¿verdad? Sí. Entonces, a diferencia de lo que han opinado algunos grupos parlamentarios, ¿verdad? Sí, bueno, ya se incorpora también Aldo Álvarez, es miembro del Partido Cambio Democrático. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Buenos Un gusto días. recibirle en esta cabina. Gracias, muy amable. Gracias. Un gusto estar siempre aquí en La Poderosa. Gracias, y le recordamos también a nuestra audiencia que estamos en el Facebook Live, gracias a quienes se conectan en nuestro programa hoy. Aldo, le consultaba yo a don Roberto sobre la necesidad de esta prórroga que se tuvo ayer en la Asamblea. ¿Cuál es, por ejemplo, la consideración? Estaba escuchando algunos abogados que dicen que cuando se le hace una modificación, la prórroga deja de ser prórroga. Y ayer en el decreto que se aprobó, hubo modificaciones a la ley de restricciones de garantías constitucionales para la atención al COVID-19. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Podemos esperar que no sea una prórroga o se trata de una prórroga este decreto? Bueno, en primer lugar, hay que decir que fue lamentable, ¿verdad?, la manera como tuvieron en vilo a toda la población durante tantos días. No solo fue ayer, durante tantos días, los partidos en la Asamblea Legislativa con ese estira y encoge de que si se aprueba, no se aprueba, de que no damos los votos, otros diciendo que sí, pero con reservas, un montón de rumores, etcétera. Fue bien lamentable realmente, porque la gente, la mayoría de la población, con todo y lo difícil que está de sobrellevar lo de la cuarentena, la mayoría de la población está de acuerdo. De hecho, si usted lo ha reportado, el día de ayer salió una encuesta a Mitofsky. ¿Ah, sí? Casi el 97% de la población está de acuerdo apoya con las medidas del presidente. O sea, prácticamente estamos hablando de toda la población, pues. O sea, ¿quién puede estar en ese 3%? Pues solo me imagino los que estaban en la Asamblea Legislativa ayer y los financistas de ellos, ¿verdad? Sí, claro, eso no hay lugar a dudas. Mire, yo le voy a decir una cosa. Más allá de los tecnicismos legales, constitucionales, de que si es una prórroga o es un nuevo decreto y comienza de cero otra vez la posibilidad de una nueva prórroga, ¿verdad? Más allá de los tecnicismos legales, en realidad yo le voy a decir lo que pasó el día de ayer y los días anteriores. Un grupo irresponsable de empresarios de este país estaba empujando fuerte, incluso de una manera casi extraordinaria, a sus diputados de Arena, a los que les pagan, por cierto, a los que les dan sobresueldos mensuales, para que velen por sus intereses, para que hasta última hora presionaran para que se pudiera modificar el decreto en el sentido de que se permitiera el comercio. Están atormentados. Pero el decreto no tiene explícitamente un componente de carácter comercial. Se refiere a la movilidad y al derecho libre de reunión. Sí, pero usted no puede hacer otras cosas que no sean la restricción que le está dando el decreto, en términos de que la movilidad es limitada, ¿verdad? Ajá, porque la cuarentena domiciliar es el decreto que emitió el presidente, ¿verdad? Un decreto ejecutivo. Yo no puedo ir, por ejemplo, no me puedo ir de compras con las restricciones de derechos que existen actualmente. Yo puedo ir solo a comprar alimentos, una persona por familia, y regresarme a mi casa, en teoría, ¿verdad? Esa es la única libertad que ahora existe para que se abastezcan de medicamentos, alimentos y alimentación básica. No me voy a ir artículos de primera además necesidad. Porque no hay ningún establecimiento comercial abierto, excepto los de comida y los de salud. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ellos están atormentados porque para ellos la vida vale poco
y su dinero vale mucho. Y por tanto, le presionaron para que se hicieran las reformas correspondientes a fin de que se abrieran los centros comerciales. Pero la reforma, fíjense, bueno, no sé cómo ustedes lo vieron, yo cuando escuché los argumentos de los diputados, iban más por el orden de algunos abusos que se han cometido en cuanto a la movilidad y muy vinculados a la resolución que dio la Sala de lo Constitucional con la admisión de un recurso de habeas corpus y el dictar un auto de exhibición personal en el caso originalmente de 3 mujeres, pero la sala decía después que todas las personas que estuvieran retenidas en sedes policiales o administrativas debían ser ordenadas a una cuarentena residencial domiciliar. Entonces yo sentí que por ahí iban los argumentos ayer, diciendo ellos que incluso el presidente escribió su cuenta de Twitter, ¿verdad?, que querían convertir a la policía en un Uber, porque decían ellos que querían incluir que las personas que fueran retenidas, que fueran llevadas a sus domicilios para que ahí pasaran la cuarentena. Ese fue el argumento. En el sofismo, ¿verdad?, para que la gente pueda porque eso es lo que se establecía. Y al final el decreto también busca, porque han habido algunos abusos, bueno, el mismo presidente él va reconocido que no todo es perfecto, ¿verdad? A ver, voy a ir de lo general y luego Aldo sé que se va a ir a lo particular muy, muy en concreto. Nuestra sociedad, no solo la salvadoreña, sino en términos generales latinoamericana, no es muy disciplinada, a diferencia de algunas culturas orientales, ¿verdad?, como Japón, por ejemplo. En ese sentido, nosotros sí necesitamos leyes un poco más duras, un poco más estrictas para poder tener este tipo de controles. Si no, recordemos allá a finales de los 90 o principios de los 2000, el tema del uso del cinturón de seguridad. Sí. Yo recuerdo que hubo una campaña en donde se recomendaba hacer uso del cinturón de seguridad y la gente no lo utilizaba. ¿Cuándo comenzó a utilizar la gente el cinturón de seguridad? La multa, sí. Correcto. De igual manera va a funcionar en este momento. Necesitamos poder tener algunas medidas severas, estrictas, contundentes, que puedan garantizar que la gente no esté saliendo. De esa manera es como podemos sacar adelante esta situación, ¿verdad? Sí. No, y mire, además de eso yo le voy a decir una cosa. Sí. Son unos mentirosos profesionales. Sí. Y como andaban queriendo justificar el hecho de no querer dar los votos para lo procedente, porque andaban velando por los intereses de sus patronos, de sus patrones, que patronos son los santos de los pueblos, de sus patrones, se inventaron un montón de mentiras, medias verdades, falacias, en fin, un gran sofismo que hicieron. Ahí sale Carlos Reyes, por ejemplo, salió ayer más temprano diciendo que lo que querían hacer es adecuar a lo que decía la sala, la resolución de la sala. ¿Cuál mentiras, hombre? Yo soy abogado constitucional. Ese es un habeas corpus. Un habeas corpus, le explico, es una especie de amparo, pero que tiene que ver con el derecho a la libertad, específicamente a la libertad, ¿verdad? La probable violación al derecho a la libertad, un amparo. Sí. Y un amparo es un caso concreto. Los amparos aplican para los casos concretos, no aplican para la generalidad. Diferentes son las resoluciones de inconstitucionalidad, que esas sí aplican, que tienen aplicación general. Sí. Los amparos aplican solo para el caso concreto, número 1. Número 2, fue una resolución de admisión, ni siquiera una sentencia. Admisión que dio medidas cautelares. Y la medida cautelar fue que estas personas que lo habían puesto fueran, mientras dura el proceso, fueran a sus casas a guardar de cuarentena domiciliar. Esa es la gran resolución a la que se refería Carlos Reyes, ¿verdad? Mentiroso, él es un mentiroso, se lo digo aquí públicamente, no tiene una aplicación general esa resolución, pero si en todo caso querían ponerse constitucionalistas y querían hacer las cosas correctamente, bueno, la sala lo que dijo en esa resolución es que no es que no tenga derecho y facultad el gobierno de retener a las personas en lugares de contención o cuarentena. Sí. Toda vez dice la resolución que estos lugares estén adecuados. Sí, no decía de que tenían que irlo a llevar a todo el mundo para su casa. Pero claro, como tenían que justificar lo injustificable. Miren, las presiones que estos estaban recibiendo hasta altas horas de la noche eran tan fuertes que en un momento se fueron de la asamblea. Se retiraron durante un momento de la asamblea, se levantaron de la comisión política. Hubo una convocatoria echándole la culpa al gobierno, porque salió después Carlos Reyes diciendo
que era el gobierno el que se había ido, un grupo que estaba negociando con ellos que para tratar de sacar adelante. Sí, porque llegó el ministro de Gobernación, estuvo reunido con la Comisión Política. Exactamente, pero no es que el gobierno se haya levantado y se haya ido, es que el gobierno y al final dijo, y hemos llegado a un acuerdo en horas de la tarde y ya en la entrada de la noche ya estaban los de Arena con otro proyecto de resolución. Entonces, ¿y qué podemos más hacer nosotros? Y sale diciendo, haciendo un retruécano después, Carlos Reyes, el mentiroso de Carlos Reyes, diciendo que era el gobierno el que se había levantado. Mire, esas presiones que estaban recibiendo esa gente, se lo digo de buena fuente, eran presiones fuertes de sus patrones. Y mire, pero ¿cómo analizan el momento de estar anteponiendo este tipo de, digamos, tirantez entre los órganos ejecutivos, grupos parlamentarios, en un momento en que, como le decía el arzobispo de San Salvador, es necesario que los 3 órganos de Estado y toda la sociedad, porque esto, y lo ha dicho el representante de la OPS, prevenir la propagación del coronavirus es un tema de sociedad, decía él, no es un tema de gobierno, no es un tema de la asamblea. ¿Cómo analizan? ¿Por qué esta situación de tensión en lugar de ponderar entendimientos? Que es lamentable definitivamente y es triste ver algunos grupos parlamentarios como el FMLN que definitivamente de entrada dice que no va a apoyar esta medida cuando a nivel mundial es una medida que se ha tomado. En su momento fue preventiva, ahora ya se convierte en una medida correctiva porque ya tenemos casos amanecemos locales. Con 30 casos, Amanecemos ¿verdad? con 30 casos. Ayer en la noche estaban reportándose yo revisé 40, en la mañana y se casos. mantenían 30, sí. Gracias a Dios, de los 30 casos, 27 están controlados en alguno de los lugares estos en donde los tienen en cuarentena, a diferencia de los otros 3 casos que son locales, solo 3 casos locales y 27 importados, ¿verdad? Entonces es lamentable ver la actuación por parte de tanto del FMLN y en su momento también, tal como lo planteas, Aldo, de Arena, que por la tarde todo parecía indicar que sí se iba estaban de acuerdo con el decreto. Luego hay un periodo bastante largo. Yo a las 8:30 de la noche yo estaba haciendo llamadas a personas familiares y algunas personas conocidas diciéndoles que lo más probable es que no iban a votar, no estaban a favor y que no salieran de sus casas, pues allá por las 9:30 de la noche es que estaban. Pero se logró, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que se haya logrado el acuerdo. Al final, los parlamentos se caracterizan también por la deliberación. Sin embargo, el acuerdo ha sido de beneficio porque se requiere que, como decía el licenciado Williams, nosotros si no tenemos una advertencia, una sanción, no acatamos, no somos disciplinados. Hay ya disposiciones en el Código de Salud de cómo administrar una cuarentena, pero nosotros somos indisciplinados. Aquí tengo una llamada que están preguntando Aldo y Javier sobre esto del bono, porque se ha desbordado la situación. Creo que el proceso, el mecanismo se irá corrigiendo. No vayan hoy los que no han salido todavía, porque miren, están llenos los CENADES, están llenos, estos son los centros de atención por denuncia, están llenas las sucursales bancarias. Realmente ha habido como un desborde. Buenos días, ¿de dónde se comunica? Hola. Fíjese, señor Neri Mabel Reyes. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que no salió beneficiado y tiene una gran necesidad. Y lo que pasa es que el papá de él salió beneficiado, pero el papá tiene otra dirección y él tiene una nueva dirección porque está acompañado. Es decir, él tiene un hogar aparte, pero en el DUI aparece la dirección como cuando vivía con el papá. Entonces yo pienso que bajo este error pueden estar muchas familias. Tal vez hijos o hijas que se han acompañado están viviendo en otro hogar, pero mantienen la misma dirección que cuando estaban con los padres. Y esa puede ser una equivocación técnica de los que están evaluando esta cuestión acerca del bono, ¿verdad? Yo quisiera trasladar esto para que mucha gente oyeran, porque ha de estar en la misma situación. Sí. Y que el presidente o el Ministerio de Economía o a quien compete pueda tomar carta en el asunto acerca de esto. Muchas gracias. Gracias por su participación. Sí, licenciado. Claro, Williams. en ese sentido, tiene toda la razón la persona que se acaba de comunicar con nosotros en este momento. Y es que
Por eso es importante tener actualizada toda la información de cada uno de los ciudadanos. Estamos, lo que decía. Claro, ese es un caso particular y como ese hay muchísimos casos. Sí, por eso es que se ha abierto también el tema de los CENADE para que puedan ir a exponer estos casos. El gobierno no tiene una bola mágica para saber los casos particulares. Con que ni en la misma colonia donde viven las personas conocen este tipo de casos, por eso es que no están registrados. Por eso es que existe esta alternativa de ir a los CENADE para que puedan explicar esta situación, pero un llamado para la ciudadanía que tenga actualizada su información también. Así es. ¿Ha visto cómo están los...? No, pero también hay que decir algo, Mabel. Hay que decir que esto es producto de que tiene años y años que no han habido un censo en este país, producto de los gobiernos corruptos e ineficientes, ¿verdad? Ineficientes y corruptos, ¿verdad? Gobiernos pasados, que todavía era de Arena, y luego el FMLN también, que se echó todos sus 10 años y no hizo ningún censo. Y técnicamente hay periodos técnicos para ordenar censo, ¿verdad? Sí, por lo menos una vez a la década. Una vez cada 10 años. Miren, no se ha hecho. No se ha hecho. Las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Punto de Vista, hablamos con miembros de la dirigencia del Partido Cambio Democrático. Está con nosotros William Milians y Aldo Álvarez. Vamos a volver con temas también relacionados a cómo va esta actividad electoral. Sabíamos que había una reunión hoy en el Tribunal Supremo Electoral con los representantes de los partidos políticos porque la emergencia también estaría mandando a que se movieran algunas fechas en procesos electorales, pero vamos a ver qué dicen los representantes de Cambio Democrático. No nos cambie, ya regresaremos. 7 de la mañana con 33 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Continuamos en nuestro programa Punto de Vista. Gracias a quienes están conectados en el Facebook Live de La Poderosa. Por supuesto, temas importantes que abordamos hoy con Javier Milians, ¿verdad? Milian. Y Aldo Álvarez, ellos son de la dirigencia de Cambio Democrático. Estábamos viendo esto de los centros de recepción de denuncias, los CENADES, el licenciado Álvarez, están abarrotados. Hemos tenido, y yo le decía también al licenciado Milian, cómo se ha abarrotado, y también las sucursales bancarias. Fíjense que llamaban de Occidente y de Usulután y dicen que están los bancos llenísimos, larga fila, y se está rompiendo el distanciamiento social necesario para la prevención del coronavirus. Están desbordados. Hay que buscar cómo ir. Yo creo que a esta hora del día que va comenzando la jornada, sí, es un problema serio. Es procedente hacer el llamado a las autoridades para que pongan en la medida de lo posible orden en esto. Sí, estaba viendo, fíjese aquí por el CENADE que está sobre la Roosevelt, iba llegando una unidad de la unidad de mantenimiento del orden. Me imagino que a buscar hablar con la gente, ¿verdad? Sí, y además de eso, estoy viendo yo en las imágenes que mucha gente no está portando mascarillas, no está... Sí, con las distancias de 1 metro, 2 metros son ya, ¿verdad? Lo habría incrementado. Entonces, lo que puede pasar ahí es que una persona infectada, y en medio de ese gentío se puede infectar a saber cuánta gente. Entonces hay que regular. Yo creo que, mire, este es el primer día ya laboral. Entonces hay que ver cómo siguen, pero las autoridades tienen que ponerse en función de ordenar eso, porque es comprensible. Mire, mucha gente ya está a estas alturas, pues, más que todos los estamos quemados, como decía mi mamá. Los cuentapropistas, ¿verdad? La gente que trabaja por cuenta propia, así es, no ha tenido. A esta altura uno es comprensible, más la que tienen hijos y todo eso, pero hay que tener paciencia y hay que tener orden, ¿verdad? Es perfectible, será perfectible el mecanismo. Todos los procesos son perfectibles. En ese sentido es muy comprensible que el tema económico es muy sensible, ¿verdad? Para la vida cotidiana, y en ese sentido se entiende, pero un llamado también a cada una de las personas que están teniendo algún problema con este tema, que puedan... si pueden ir el día de mañana o el día miércoles para poder comenzar a redistribuir la cantidad de gente que va a ser atendida en los CENADE, sería lo mejor, pues, en este momento. Sí. El presidente había dicho que iba a ser 100,000 por día, ¿verdad? Pero a nivel nacional. El pago, la pensión en los bancos. Se va a distribuir, el pago en los bancos. Sí, bueno, vamos a esperar. A lo largo de 15 días.
Sí, a lo largo de 15 días. Y como dice el licenciado Aldo Álvarez, es bueno que esperemos un poco a que pase. Incluso la plataforma que habilitaron colapsó también. Crearon una nueva página. Ha sido, como decía el licenciado Milián, algo que se ha ido como buscando, ajustando en el camino. Sí, lo que sucede es que estaban, el presidente también fue el que dijo que más de 5,000 personas estuvieron consultando, en teoría. 5 millones originalmente, y después dijo que que no podían repararla porque tenía otra fuerte cantidad. La plataforma no se podía reparar. Es evidente que lo que estaban haciendo era atacando 39 millones habló. Era una combinación de cosas. Uno entiende que la gente casi que inmediatamente que él terminó la conferencia quería saber, ¿verdad? Sí, en su desesperación, sí. Pero también me parece que ahí hubo una mano malintencionada de querer hacer colapsar. Sin duda. Hay programas que usan los hackers para hacer caer páginas que empiezan a mandar solicitudes pero a una gran velocidad para colapsar los servidores. Entonces, claro, parece ser como que fueran no sé cuántas millones, 5 millones de gente, es ilógico si somos 6 millones y medio de personas, pues, ¿verdad? Y solo era 1.5 las personas que van a clasificar familias. No son familias. Son familias, 1.5 millones de familias. De hogares. De hogares, es el término. Y esto da a entender que esta mano, digamos, criminal, tiene que ver con los mismos de siempre, ¿verdad? Ahí hay gente de este grupúsculo. Ahora ya quedó en evidencia con la encuesta que es un grupúsculo de gente perdone la palabra que voy a usar, malnacidos, que no les interesa la vida de la gente, sino que lo que les interesa son sus intereses. Pero en los pesos y contrapesos, ¿no lo ve como también una conducta normal de deliberar de un parlamento? En una situación normal tiene toda la razón, pero en una emergencia tenemos que estar unidos. Sí, es totalmente diferente. Bueno, siguen las personas llamando por esto de si clasifican o no. Les digo a todos los oyentes que vamos a esperar los lineamientos que para ir perfeccionando el sistema pueda anunciar el gobierno en los próximos días. Por el momento, si usted no ha ido todavía a hacer fila, no lo haga porque está sumamente abarrotado. Hay que esperar un poco y para eso existe también esta plataforma, el sitio web que habilitó el gobierno para que ahí se puedan apoyar. Y por el momento el centro de atención de denuncias está también abarrotado, no le funcionará. Esperemos quizás unas 48 horas para ver cómo va avanzando esta compensación, este bono que ha comenzado a entregar el gobierno. Les decía que mis invitados son también miembros del Partido Cambio Democrático. Me decía el licenciado Milián que se suspendió la reunión programada hoy con el Tribunal Supremo Electoral, Aldo. Sí, se suspendió, la habían programado para hoy a las 10 de la mañana y el viernes a última hora dijo el tribunal que se suspendía entre comillas porque por el problema de la pandemia y para evitar problemas. Se habían tomado medidas, de hecho la nota decía que tomando medidas dada la emergencia, solo podía asistir un representante de cada partido para guardar las medidas de seguridad. Exacto. Y luego para tocar el tema de la modificación del calendario electoral. Pero de repente dijeron que no y mire, misteriosamente cuando bloquean en la Asamblea Legislativa el día viernes, bloquean como 5 propuestas, ¿verdad? Más o menos del gobierno por parte del Ejecutivo, también misteriosamente o casualmente, en política nada es casualidad, pero casualmente también suspenden esa reunión que estaba programada para este día a las 10 de la mañana. A mí no me cabe duda que los magistrados están sufriendo presiones también. Presiones de los partidos. Recordémonos que nos guste o no nos guste, hay que aceptar que ese tribunal está partidizado, porque son partidos los que los han nombrado y ellos están acostumbrados a controlarlo. Entonces, ellos deben de estar sufriendo presiones para que no se modifique el calendario electoral con cálculos políticos. De alguna manera, querer encontrar alguna manera de evitar que hayan competidores y que hayan contendientes. Por ejemplo, el caso de CD. Le voy a poner el caso de CD. Nosotros teníamos programadas las elecciones internas el 22 de marzo
es un hecho público, no es algo que esté dando a conocer ahorita, eso fue público para para elegir autoridades del partido. Se viene lo de la crisis, le viene el decreto de emergencia, estado de excepción y todo eso. Y entonces nosotros, ¿y cómo vamos a hacer elecciones? Pues es evidente que es imposible. A nadie le interesa en este momento. Además, es de mal gusto. Entonces, de mal gusto, y viene el tribunal y lejos de pedir de suyo propio que se incluyera en el decreto de emergencia la suspensión de los plazos electorales, simplemente hizo público que se mantenían normal. Y hablaron que se lo podían hacer vía electrónica. Sí, se hizo. Al final la convocatoria se tuvo que hacer vía electrónica, porque ¿qué periódico iba a andar publicando convocatoria del físico? Entonces todos los partidos lo tuvieron que hacer, y un poco de mal gusto. Viera qué feo fue. Lo hicimos nosotros porque pues enteramente para cumplir con el requisito. Pero qué de mal gusto estar hablando ahorita de cosas electorales en este contexto. Pero pues sí, el tribunal tiene su propia dinámica, y entendemos que tiene sus presiones. Esa paja, perdón el dicho popular, esa paja de que por lo de la pandemia se suspendía la reunión, eso es mentira y ni ellos se lo creen. Allá hubieran sentado en una esquina a cada representante de los partidos en el salón, y si querían detrás de un vidrio les hubieran hablado, o sea, esa no es la razón. Será importante mover las fechas que se puedan. Por ejemplo, evidentemente me decía un colega, no se puede mover la toma de posesión de la Asamblea Legislativa y de los alcaldes. Ellos deberán tomar. Eso el 1 de mayo, al igual que la fecha de las elecciones, que tienen que ser 2 meses antes de la toma de posesión, es decir, la votación en sí, ¿verdad? Tendría que ser en marzo, el 1 de marzo es la fecha límite para las elecciones del próximo año, pero luego todo el resto del calendario se podría modificar y adaptar dadas las circunstancias. Claro, empezando por esta fecha de que está hablando Aldo, de las elecciones internas, ¿verdad? El tema de la convocatoria, elecciones internas, que la fecha límite era el día de ayer, fue el día de ayer, día 29 ¿Cómo es posible que vamos a estar en este momento haciendo ese tipo de convocatorias? Todos los partidos estábamos... no todos los partidos, pues no sé la situación de los demás, pero al menos algunos partidos amigos sí tuvimos información en que nos decían nuevas ideas. No quería, al igual que nosotros estábamos en un planteamiento en que no queríamos estar convocando cuando lo más importante es salvaguardar la vida de los ciudadanos, de las personas, y no estar convocando elecciones para cargos de elección popular, ¿verdad? De mal gusto. Sí, entonces habrá que esperar. Ustedes desde la dirigencia de Cambio Democrático, ¿qué esperarían? Por ejemplo, que haya una nueva reunión. El tribunal es el ente rector. Esperaría que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tuvieran la sensibilidad necesaria para entender la situación en que estamos viviendo en este momento de emergencia. Por tanto, la prioridad es salvaguardar la vida de cada una de las personas, y por consecuencia es necesario modificar el calendario electoral. Será importante esperar. ¿Van a hacer alguna moción los partidos? ¿Pueden hacer una propuesta al Tribunal Supremo Electoral, o como ente rector le corresponde solo al tribunal? Mire, yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Ahorita nuestra mente y nuestras fuerzas están enfocadas en salir de esta crisis y que se muera la menor cantidad de gente posible, y hacer las propuestas legislativas que sean necesarias a través de la representación de CD en la Asamblea, para poder coadyuvar con el gobierno para lograr que esto salga bien. De hecho, el día viernes nosotros como Cambio Democrático, a través de nuestro diputado Juan José Martel, se presentó una reforma un proyecto de reforma al artículo 9, ¿verdad? Del decreto de emergencia, para que se incluyan los plazos electorales, y se nos batieron. ¿Lo va a ver la comisión o qué acordaron? No hubieron ni votos para que se modificara la agenda. O sea, se lo batearon. Votos, creo. De entrada se lo batearon. Esta es una señal muy negativa. Así como se batearon toda una batería de propuestas que venían del Ejecutivo ese día, bravos, porque el presidente el día anterior los había hecho quedar en ridículo con lo del Seguro Social.
Sí. Y entonces de bravo los areneros le batearon todas las propuestas que llegaron el viernes, incluyendo la de CD, que tenía que ver con algo lógico del calendario electoral. Para mover los plazos que son posibles de mover. Que son básicamente cosas administrativas, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con logística, con organización de las elecciones. Pero bueno, así las cosas, nosotros en eso estamos enfocados ahorita. Llegado el momento, saliendo de esta pandemia, cuando el decreto de emergencia ya no esté vigente, cuando ya no tengamos estado de excepción, por supuesto que vamos a ir al tribunal. Yo personalmente voy a ir al tribunal, ¿verdad? Y les voy a ir a decir, ¿verdad? Ustedes saben de derecho más que yo, y si no, se van a hacer los que no lo saben, pero a los impedidos con justa causa no les corre término. Por tanto, ustedes no pueden venir a obligar a alguien a hacer lo imposible y tiene que correr ese calendario electoral. Y dejen de estarle haciendo caso a sus patrones, porque aquí todos parece que tienen patrones, ¿verdad? Tienen patrones los diputados, tienen patrones los funcionarios, muchos funcionarios de segundo grado, ¿verdad? De elección de segundo grado, y entonces andan velando por eso y no por lo procedente. Diferente fuera un tribunal que dijera, entendemos la situación, esto es grave, ¿verdad? Hay que salir de esto y luego vamos a ver cómo resolvemos la cuestión del calendario electoral para que las elecciones salgan bien. Pero ¿y quién va a ir a votar? Los muertos van a ir a votar. Sí. ¿Estamos muertos? Sí. ¿Quién va a ir a votar en las elecciones? Sí, lo importante es, como dice usted, salvar vidas y ver cómo se reduce la propagación del coronavirus, que lo tenemos ya en el país. Es correcto. Ya lo veo revisando la hora, licenciado, tiene ya que ir también en la función pública que le corresponde. Gracias por haber venido esta mañana. Sabemos que seguiremos pendientes de cada paso que se dé en esto del bono. Las llamadas han continuado. Dicen esto de los ciudadanos que residen en Estados Unidos y que aparecen beneficiados con el bono de $300. Y me decían, oye, ahí decía eso. Mire, ¿cómo lo pueden retirar? Bueno, creo que serán correctivos que también se van a ir haciendo. También la honestidad de nosotros será importante, ¿verdad? Si sabemos que somos empleados y aparecemos ahí, de no ir a cobrar ese bono. Pero usted decía, no somos... lo dijo, en algunos casos cuando se dé esa situación en que aparezca una persona a la que se le va a dar el bono de $300 y realmente no lo necesite, porque hay otras personas que sí realmente lo necesitan, pues pueden agarrarlo, pero comprar con ese dinero víveres y donarlo a alguna iglesia o cualquier otro lado. Eso a gente que sí lo necesita. La solidaridad y la unidad en estos momentos creo que son dos valores que debemos fortalecer como sociedad. Gracias al licenciado Javier Milián, él es secretario adjunto de Cambio Democrático, estuvo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias y un saludo nuevamente a cada una de las personas que nos ha escuchado. Y gracias a usted por acompañarnos aquí en esta cabina azul, y también a Aldo Álvarez, alguien de la casa ya, aquí también dirigente de Cambio Democrático. Un gusto, Aldo. Muchas gracias, un placer y un llamado a todos a que guarden la calma y que acatemos las medidas, porque vivos es que podemos salir adelante, muertos ya no podemos hacer nada. Así que un abrazo, siempre un gusto estar en La Poderosa. Gracias, quédese en casa, si no tiene nada importante que hacer, quédese en casa con esto del bono, espere mejor, porque este lunes están abarrotadas las sucursales bancarias y los centros de atención de denuncias CENADE también abarrotados.